Buen día, ¿cómo están? Gracias, llegamos al viernes, hoy es 26 de septiembre. Estamos contigo en Radio Mujer, en el 1040 de AM, en radio aquí en Guadalajara, en FM en el 95.1 de Austin, en Texas. Un saludo a nuestros amigos desde México. El día de hoy vamos a contar con la presencia del doctor Luis Javier Robles Arellano. Él coordina aquí en Jalisco un sistema de vigilancia epidemiológica del Consejo Estatal contra las Adicciones en nuestro estado. Es un médico comprometido además con la difusión de toda esta información y capacitación que a ese nivel de los doctores pues lo tienen como muy cercano, y a veces son conceptos que a la población en general no nos llegan, o si nos llegan no los entendemos por completo. Hoy vamos a platicar con él de adicciones. Les invité a todos ustedes, tuvieran hijos pequeños, medianos o grandes, a que nos acompañaran, porque hoy vamos a platicar de la marihuana. Yo sé que tú has visto notas en los periódicos, en la televisión, has seguido las redes sociales, con todo lo que se habla con respecto a si se legaliza en los lugares en los que no es legal esta sustancia. Seguro, si nos estuviste escuchando en los medios de comunicación locales, supiste de una consulta que se hizo aquí entre los jaliscienses para saber si estaban a favor de la marihuana en su uso terapéutico, medicinal o recreativo. No hace mucho que empezamos en los medios a hablar de esto. Hoy vamos a conocer un poquito más por qué es tan difícil ponerse de acuerdo con estos temas, quiénes la consumen, cómo, quiénes la venden, cuánto cuesta, cómo una familia se puede dar cuenta de que un miembro de su casa está consumiendo una droga como esta. Y hablando de los niños, las niñas y los jóvenes, los adolescentes, por supuesto, vamos a buscar el entender el tema como desde el punto de vista de el Consejo Estatal contra las Adicciones y todos los programas que se hacen, buscando primero informar, acompañar y también en el tema de tratamientos, porque hay mucha gente que se encuentra, y jóvenes con graves problemas de salud y con graves problemas sociales, en una franca rehabilitación por las adicciones que les llegaron en algún momento. Como hay algunas personalidades más aptas para ser enganchadas por las drogas. Hoy espero tu comentario, tu testimonio, si lo quieres así ofrecer, que te involucres con nosotros en esta reflexión que vamos a tener entre padres de familia, abuelos, tíos, mamás, papás, obviamente maestros y médicos. Doctor Luis Javier, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, muchas gracias, y pues estamos en la mejor disposición de ayudar, apoyar y tratar de desmitificar todo este fenómeno que se ha dado últimamente con este tema del cannabis o de la marihuana. Vamos partiendo desde las adicciones, ¿le parece? De acuerdo. Porque ustedes reúnen, si usted es médico, entiendo que hay una visión hacia este tema como un tema de salud, y es vital hoy hablar de cómo surgen las adicciones. Bueno, pues las adicciones surgen, hablando de las drogas de abuso, pues sabemos que hay una gran multiplicidad y diversidad de adicciones. Uh-huh. Hablando de lo que es el comportamiento en relación a las drogas de abuso, todo se empieza probando. Todo empezamos por ahí. Ese es el inicio. Ese es el inicio. Uh-huh. Obviamente podemos hablar desde un contexto anterior, en donde debemos tener valores, una mayor información, debemos de pregonar con el ejemplo a los adultos, para dar una buena cimentación, unos buenos valores y una buena autoestima a nuestros jóvenes, para que en su momento, con todo ese peso, puedan decidir si quieren o si deciden, digamos, probar X o Y sustancia, cualquiera que esta sea, de las drogas que se consideran como drogas de abuso, hablando de ese contexto. Sí. Pero todo se empieza así, probando, pensando que no pasa nada, que a mí no me va a pasar, y yo lo voy a consumir en esta ocasión y ya no lo voy a volver a hacer. Así se empieza. Las adicciones tienen la particularidad de generar en un proceso evolutivo que la persona va a desarrollar algunas características, algunos comportamientos que ya están bien plenamente explicados desde el punto de vista neurológico y físico,
la historia que podemos enfrentarnos para desarrollar la enfermedad. Las drogas de abuso, cualquiera, sean alcohol o tabaco o todas las de corte ilegal, que están consideradas como tal vez porque actúan en un área, en un sistema específico que se llama de recompensa. Ese sistema de recompensa es a lo que todo mundo, todos nosotros, todos los seres humanos, sentimos bienestar, placer, dolor. Pero también ese dolor, cómo se compensa de alguna forma para tratar de sobrevivir y llevarnos las cosas mejores. Todo el mundo hemos perdido un familiar, hemos tenido un evento duro que nos hace llorar mucho, a veces nos hace deprimir mucho, y podamos salir con en ese equilibrio que tenemos como en ese mecanismo de recompensa. Ese mecanismo de recompensa es alterado por una droga de forma externa o de forma externa, no natural, por una sustancia adictiva o por una droga, que están consideradas dentro de estas drogas que hemos estado hablando: alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, anfetaminas, todas esas drogas que se consideran como de abuso, de las conocidas actualmente. Una persona que se estimula de esa manera en ese sistema de recompensa de manera externa, va a depender de qué tanta disfunción parcial tenga en ese sistema de recompensa para que se enganche con una u otra droga. Es decir, la prueba puede sentir una sensación de bienestar, es decir, que le guste porque actúa en ese sistema de recompensa, y obviamente esa persona ya se enganchó. Y dice, va a seguir otra vez, sí, vamos a volverla a probar. Doctor, rápido antes de irnos a la pausa comercial, ¿a qué edad están empezando a consumir aquí en México y en particular en el Jalisco, con los datos que ustedes tienen? En el sistema de vigilancia epidemiológica tenemos nosotros, tenemos que en promedio la edad de inicio se encuentra, hablando de grupos de edad, alrededor del 40, casi el 50% inician entre los 10 y los 14. Y así con esto nos quedamos. Estamos platicando con el doctor Luis Javier Robles Arellano, médico pediatra además, porque bueno, lo interesante es que los viernes nosotros hablamos de la salud de nuestros niños, ¿no? Y siempre estamos, que si el pañal, que si la leche materna, que si el bebé vomitó, que si se rozó, que si ya no es bebé y se sigue haciendo pipí en la cama, que si ya creció y le dio tal o cual enfermedad, si tiene a tiempo sus vacunas. Y vamos cuidándolos, pues son nuestros tesoros, ¿no? Cuando al paso de unos cuantos años estos bebés crecen y van a la escuela y en un parpadear ya están saliendo de la primaria y ya los vemos grandes, ya están hasta de nuestro tamaño algunos, ¿no? Quizá es entonces cuando empezamos a voltear hacia estos otros temas que son de adolescentes, ¿no? Y hemos estado buscando que no te esperes a acercarte por información, a capacitarte, pensando en que queda muy lejos. Yo por supuesto quisiera que ninguno de tus hijos, de nuestros hijos, tuviera en algún momento un mal rato de ningún tipo, pero que tampoco fuera presa de una adicción a sustancias como las que hoy estamos platicando. Hoy sabemos que es toda una polémica en el mundo el uso de la marihuana para diversos fines. En particular, le voy a pedir al doctor que nos asista entendiendo qué es esta sustancia, cómo es que afecta, ya nos mencionaba el tema del sistema de recompensas en el cerebro. Y yo le preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿a qué edad prueba un chico o una chica por primera vez una droga como esta? Porque entiendo que pues está el cigarro y está el alcohol, que aunque son legales, son sustancias que causan daño, ¿sí? Y que causan adicción. Y entonces nos brincamos esas dos, no porque no sean suficientemente importantes, sino porque hoy con todo este, digamos que enfoque hacia la marihuana, pues vamos viendo qué tanto sabemos realmente de ella, doctor. Claro. Bien, mira, así lo comentábamos, en la edad de inicio, en particular se encuentra el 95% de las personas que han probado, usado y que han acudido a tratamiento por cualquier sustancia adictiva, empezaron antes de la edad legal para poder decidir, en el caso de las drogas legales, el consumo de una sustancia, es decir, alcohol y tabaco, empiezan antes de los 18 años de edad, asimismo cualquier droga de tipo ilegal. Entonces, si nosotros estamos en la propuesta de legalizar otra nueva, pues estaríamos hablando de un contexto distinto. Y para dimensionar, digamos, el problema, para hablar de las personas que han consumido alguna vez, por lo menos durante el último año, digamos, en el caso del alcohol, más de la mitad de la población ha consumido alcohol en los últimos 12 meses. Si hablamos de tabaco, 1 de cada 4.
Sin embargo, cuando hablemos de cualquier droga ilegal, estoy hablando que son en promedio poquito más de 1 de cada 100. Hacer la contextura, mejor agarramos a mil pobladores de Jalisco y solamente estaremos hablando alrededor de 12. Es diametralmente diferente el consumo de una droga legal a una droga ilegal. Si hablamos de dentro de las drogas ilegales, del consumo de los últimos 12 meses, hablando específicamente de la marihuana, llegamos al 1.2%, 1.3% que es en la zona Jalisco, 1.3 de cada 100. Ahora, esto es en población entre los 12 y los 65 años. Estaríamos hablando entonces que en promedio, estaríamos diciendo que tenemos alrededor de unas 70,000 personas que consumieron marihuana en algún momento en los últimos 12 meses. Ojo, no estoy hablando de adictos, ni estoy hablando de usuarios problema. ¿Sí? Es simplemente la consumieron en algún momento en los últimos 12 meses. Se habla también que esta sustancia puede generar o genera la adicción entre el 7 al 25% de los usuarios. Entre el 7 y el 25%. Porque hay quien dice que puede ser más adictivo un cigarro de tabaco que un cigarro de marihuana. Bueno, aquí tendríamos que comparar muy bien con qué drogas hablamos. La desventaja que en el caso de uso de drogas, sí es cierto, habrá drogas más adictivas que otras y habría que ver en qué contexto estamos hablando. Si decimos, por ejemplo, que es más adictivo el consumo de nicotina que de delta 9 tetrahidrocannabinol, pudiera decirles que sí. Si es así, en el caso de la nicotina son más personas que desarrollan la adicción de una forma más rápida que la marihuana. No le quitamos el peso a la nicotina. Sin embargo, la marihuana no es inocua. Sin embargo, también tiene ya demostrado efectos de tipo nocivo y no necesariamente vamos a tener efectos adversos en la salud y en el comportamiento hasta que desarrollamos una enfermedad adictiva. Hay muchas consecuencias previas, naturales, sociales y desde el punto de vista familiar e inclusive desde el punto de vista judicial. Nosotros separamos la muestra del estudio de la encuesta escolar de adicciones, ya que en su momento la presentamos aquí contigo, que nos hiciste el favor de abrirnos ese espacio, y encontramos, por ejemplo, que separamos de esos 21,000 adolescentes que entrevistamos en el año 2012, los que estuvieron en contacto con marihuana y los que no estuvieron en contacto con marihuana. Conductas como tomar sin permiso un vehículo o algo que no es de él, conductas como tomar dinero, tomar cosas de valor con más de 500 pesos, conductas como forzar a una persona que tenga relaciones sexuales e inclusive sin protección, fueron altamente significativas, es decir, en una relación o una proporción de 1 a 4, o sea, hasta 400 veces más probable que un adolescente que consume marihuana tenga tendencia a robar, tendencia a tomar cosas que no son de él, tendencias a mentir, tendencias a aprovecharse de otros. Esto obviamente no los hace más listos. Están intentando adaptarse a otra cosa para tratar de seguir justificando su consumo. Y esto en poco tiempo espero yo tener la publicación de esto, pero ya lo tenemos plenamente medido. Pensando en que se decía, no pasa nada, puedes usar un porro y no sucede nada, el adolescente está bien. No es cierto, ya medimos esto nosotros. Entonces, sí es un contexto que se debe tomar en cuenta. También se dice de que en promedio entre el 60 y 70% de las personas que están detenidas en las cárceles es por posesión menor en el caso de la marihuana. Sin embargo, cuando se hizo el estudio, se habla de que la mayoría, o ese 62%, sobrepasaban esos 5 gramos que comenta, o como está despenalizada en este momento, y la propuesta era hasta 30 gramos. Sin embargo, de esos 70%, más del 60% fueron por más de medio kilo. Entonces, estamos hablando entonces que si se liberara hasta esos de 5 a 30 gramos, pues seguiríamos teniendo igual problemas con las personas que lo estarán portando de más. Es una postura que debemos de analizar muy, muy, muy bien antes de tomar una determinación de qué postura o de qué hacer desde el punto de vista legislativo para saber si vamos a reducir, por un lado, tal vez la estancia en la cárcel, que ya vimos que muchas personas sobrepasan con mucho esos 30 gramos que se mencionan que se puedan portar, que si se van a reducir el hecho de que tengamos menor oportunidad, en el caso de los consumos de marihuana, la marihuana actúa en nuestro sistema de aprendizaje. Vamos a tener más personas que van a tener menos interés por su persona, por su escuela, por sus responsabilidades, tendremos más ninis. Y esos ninis pues menos oportunidad de trabajo y obviamente tendrán que delinquir para conseguir el recurso, no digo para consumo, para lo que tengan que vivir. Entonces son situaciones muy amplias que deberían de analizarse muy bien antes de tomar una determinación
como se está proponiendo, ¿verdad? Doctor, sabemos y somos parte de incluso esta tendencia a volver a lo natural, ¿no? Y todos los productos que nos venden ahora ya les pusieron etiquetas verdes y nos están diciendo que el shampoo ya no contiene cosas que no son naturales y que lo que te vas a comer tiene que ser natural cada vez más. Entonces, volteamos también hacia sustancias que provienen de una planta y dice, y se dice que si es una planta es natural, entonces no hace daño. Por eso hace rato que usted mencionaba ante esta comparación de la nicotina contra la planta de la marihuana, bueno, pues sí, el cigarro trae tabaco que viene de una planta y también trae nicotina y una serie de sustancias casi 4.600, ¿no? Sí. ¿Cuántas? 4.700 en el caso del tabaco. Nada más, ¿verdad? ¿no? Nada Ajá. más. ¿Qué hay? Porque también existe esta creencia y ahora con la tendencia al uso medicinal, que bueno, es cierto, hay que hablar de ello, aunque no seamos especialistas, podemos apuntar a que hay mucha gente que utiliza la marihuana con fines terapéuticos. Incluso nos escuchan ahorita en Estados Unidos, hay estados que tienen perfectamente legalizada esta parte y ya se ha avanzado incluso en la investigación, la administración y todo esto, ¿no? Sí, así es. Bueno, respondiendo a tu pregunta en relación a que lo natural no hace daño, bueno, pues yo les pregunto de los venenos de los alacranes, de las víboras, pues también es algo natural y biológico y sin embargo mata. Hay una frase por ahí que se inventó hace más de casi unos 700 años, que es el caso de lo que se dice Paracelso, dice, la dosis hace el veneno. Va a depender qué tanto se consuma para usarlo veneno, sea natural o sea sintético. De ahí, de esto se basa, pues, que inclusive medicamentos, fármacos plenamente estudiados, a dosis altas pueden ser un veneno. Entonces, si es natural o sintético, tendremos que hablar específicamente del principio activo, no tanto de que si es natural o si es sintético, porque como es natural es menos dañino que algo sintetizado. Platíquenos de la planta de la marihuana. Usted mencionó hace rato este larguísimo nombre que es de la sustancia activa, ¿no? Los principios activos. Los principios sí. activos. Bueno, la planta, habría que también decir que no solamente es un solo tipo, hay varias familias, hay varios géneros, varias familias y especies de esta, pero generalmente la sativa, la índica y rudelaris, que son muy distintas una de otra, pero pues todas son de la familia de las cannabis. Hablando de marihuana en sí, la planta como tal va a producir también, tiene diversos principios activos. El más común es el delta 9 tetrahidrocannabinol. Y con él nos vamos a quedar. De acuerdo, ahorita hablamos más. Mamá, escucha. Escucha, porque ya te avisamos desde ayer y poníamos también aquí el dedo en este renglón de cómo prevenir el embarazo en los adolescentes. Y es que, pues justo el día de hoy se establece en el mundo un día para prevenir el embarazo en los adolescentes. Obviamente estamos hablando de embarazos no planeados, ¿no? Y con este propósito de sensibilizar a los adultos y también a los adolescentes, ¿verdad?, sobre las repercusiones en su salud, los desafíos que se encuentran como consecuencia de un embarazo, pues así, que no tenían entre sus planes. Y bueno, ayer revisábamos en la producción algunas cifras interesantes porque hay una encuesta nacional de dinámica demográfica en donde desde el 2009 se dio a conocer que 1 de cada 5 mujeres en edad fértil pues ya había hecho uso de un método anticonceptivo en su primera relación sexual. Esto sería ideal en cuanto a los adolescentes que ya habían experimentado su primera relación sexual. 38.5% declaró haber utilizado algún método anticonceptivo. De repente contrastan este tipo de encuestas con información que nos llega y que nos dice en la práctica que los chicos están empezando a tener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección o con los mitos de la primera vez no pasa nada. Aquí hemos tenido en los micrófonos chicas embarazadas que nos han dicho, es que a mí me dijeron que en la primera no pasaba nada, ¿sí? Hay otras generaciones, hay un importante cambio. Justo te mencionaba esta encuesta nacional del 2009 porque ya ha habido cambios, embarazos registrados en Jalisco, por ejemplo, 27.5% en lo que va del 2014, de estos 36.033 embarazos, 9.627 son de adolescentes, estamos hablando de un 26.7%.
no solo es darte cifras, sino es invitarte a que nos sigas día a día, porque el tema de prevención de embarazo en adolescentes lo hacemos tú y yo juntas con los programas que tenemos sobre crianza infantil, sobre educación, cuando ponemos límites, cuando hablamos de el internet y los hijos, cuando nos vamos capacitando todos los días como padres de familia para enfrentar la educación y la crianza de los niños, es que estamos previniendo, por supuesto, situaciones de riesgo a su salud, a su vida, a sus emociones, porque es un impacto tremendo para los chicos, encontrarse con, de repente ya tienes una criatura por la cual tú tienes que hacerte responsable, que muchas veces la familia acoge esa responsabilidad y le quita la consecuencia a los chicos, ¿no? Muchos temas de los cuales seguiremos platicando con respecto a esto. Ojalá que tú te quedes con nosotros. ¿Cómo estaría ligado, por ejemplo, el tema que estamos hoy tratando con el doctor Luis Javier Robles, que tiene que ver con las adicciones, que tiene que ver con el uso de sustancias adictivas en los jóvenes y que obviamente viene a darle una variante a su comportamiento, se relajan, por supuesto que es una edad en la que conviven con amigos, en la que ya tienen novio o alguien que te gusta, con quien te acercas y ya te das besos y ya te das abrazos y ya puedes pasar, por supuesto, a una relación sexual con la información que tienes, así, a los 14, a los 15, a los 16. ¿Qué información tienen tus hijos? Y yo te pregunto, si tú tienes hijos menores de 15 años, ¿qué tanta información crees que tengan al respecto? Seguro ya tienen mucha más de la que crees, porque está el internet, los chicos ya ven videos en YouTube, ya tienen acceso a conceptos e imágenes, y los que nos hemos tardado en la mayoría de los casos somos los padres, de confirmar la información que ellos tienen o hacer ajustes en la información que ellos ya obtuvieron por el amigo, por el del videoblog o por supuesto, bueno, hasta en la misma casa con algún pariente más grande de edad. Doctor, volvemos al tema, nos mencionaba las características, en este caso estamos hablando de la marihuana. Sí, se han detectado hasta el momento 60 cannabinoides u otros principios de la planta que tienen potencial adictivo y potencial de adictivo y de diferentes formas pues afectarían. Uh-huh. Y cuando se consume la marihuana, ya sea tragada, deglutida o fumada, como es la vía más común, se han detectado alrededor de 100 metabolitos distintos. ¿Qué son metabolitos? Metabolitos son productos que se generan de los principios activos que ya dijimos del delta 9 tetrahidrocannabinol y de los otros cannabinoides, con el objetivo del cuerpo de eliminarlos o de tirarlos. Sí. El hígado los desbarata y esos productos se llaman metabolitos, que algunos de ellos tienen todavía un efecto más fuerte y otros se inactivan para poder ser eliminados. Entonces otros metabolitos. Y hasta el momento, desde el punto de vista farmacológico, se han estudiado alrededor de 6 o 7 de esos 100 metabolitos y de esos 60 cannabinoides que se encuentran en la planta. Entonces ese es un tema de donde puede haber mucha investigación. Estamos de acuerdo que la propuesta de usarlo fumado para bajar o calmar dolores o hacer algún efecto terapéutico, obviamente se tendría el efecto, pero no estaríamos saliendo del empirismo, porque no sé qué dosis, cuántos miligramos. ¿Es un estimulante o es un relajante? No, la marihuana es el delta cannabis es un efecto depresor, es una droga depresora con efecto alucinógeno. Así está clasificada, es una droga. ¿Qué le va a pasar al que le consume en el momento en el que lo consume? La persona que se intoxica desde el punto de vista recreativo, independientemente de lo terapéutico, vamos dejando los dolores, todo eso, el uso recreativo, generalmente causa un efecto de relajación, de retardamiento de todos las funciones, incluyendo la función cerebral, incluyendo la percepción que tiene en su medio externo, es decir, lo recibe más lento. Inclusive hay personas que dicen que tienen el efecto de volar, que se le llama flotación. Es un efecto de flotación que como que no pisaran el suelo. Uh-huh. Obviamente, y eso estoy hablando solamente de un churrito, de un porrito, uh-huh, de un churrito. La dosis para uno intoxicarse o su servidor intoxicarse, que peso, no sé, 80 kilos, por uh-huh, decir en promedio, no ocuparé alrededor de 10 o 12 miligramos contenido en medio churro. Imagínese un adolescente o una persona de peso más bajo, pues tendrá un efecto de intoxicación más diferente, uh-huh, o más fuerte. Una persona bajo el efecto de la marihuana, obviamente no podrá conducir.
El actuar, donde se requiera precisión, también se verá deteriorado. Cuando ya pasan una segunda etapa de intoxicación, ya no solamente ese fenómeno de flotación, pueden tener lo que se llama alucinaciones, se llaman vividas o vívidas, en donde él puede ver, sentir y oír cosas que nomás él ve, siente y escucha. E inclusive él puede tener pensamientos, se disparan unos pensamientos que se llaman de tipo paranoide y que se sienten perseguidos, observados, para no quitarle el término paranoide, que se sienten perseguidos, observados o vigilados, e inclusive les da temor a ser descubiertos y empiezan a tratar de cubrirse las evidencias de consumo. Y además, cuando tienen ese mal viaje o esa intoxicación no esperada, que es frecuente, la persona es lo que se llama un mal viaje o un pasón. La persona puede tener una reacción aguda de pánico, en donde se puede esconder, puede tener actividades en donde estar aparentemente relajado, contento, dentro de los mismos metabolitos que se producen, lo puede llevar a un estado de agresividad, pueden llevar a un estado donde ya el grande amigo ahora se pelean de palabras o de golpes o más. Y además es una droga de alta influenciabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a depender en qué contexto se consuma. Si una persona la está probando, está iniciando su consumo y con los amiguitos o las personas donde está consumiendo son personas que a lo mejor se dedican a agredir a otras personas, acabará el nuevo usuario con esa tendencia a agredir a otros o a tener conductas de ese tipo. Inicialmente lo que busca es ese efecto de relajación, el efecto eufórico o placentero que producen todas las drogas de abuso en ese sistema de recompensa, pero al engancharse van a notar después que para lograr ese mismo efecto van a necesitar no un churrito, sino 2, 3 o cada vez más seguido. Eso se llama dependencia. Eso es dependencia, no es el mito que dicen, es que yo sí me sé drogar y yo aguanto mucho porque ya no solamente ocupo una fumada o las 3, sino ahora ocupo el churro completo, ocupo más de uno para sentir ese efecto. Eso se llama dependencia. No es otra cosa, y no es que sean más fuertes por consumir más, es porque el organismo, es un fenómeno que se llama adaptación o tolerancia, se vuelven refractarios o los síntomas se reducen a la misma cantidad de consumida, y lo que hace el usuario es incrementar la dosis en tiempo, en cantidad y en frecuencia para sentir esos efectos. Eso se llama dependencia. Es probable que nuestros hijos lleguen a probar la marihuana en algún momento. ¿Qué tanta probabilidad hay de que creen dependencia? Dependerá también, y valga la redundancia, de que los padres ni cuenta nos demos, de que su ambiente esté tan cargado donde, bueno, en una edad como la adolescencia, donde lo que quieres es formar parte del grupo, ¿sí?, ser incluido, y resulta que todos los chicos de tu secundaria, del salón, fuman, menos tú, porque ya sabes, porque tienes información, porque eres un chico con otra personalidad, y sin embargo, pues eres un chico, quieres pertenecer, ¿no? Vamos platicando después de la pausa comercial cómo nos ayuda también no solo la investigación, sino el abordaje que ustedes como médicos han hecho para poder apoyar a los padres a que también nosotros hagamos algo por la prevención de las adicciones en nuestros propios hijos, después de la pausa comercial. Con el doctor Luis Javier Robles Arellano, coordinador del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco. Le pedimos que viniera porque es pediatra, porque es viernes de pediatría, porque a los papás cada vez más nos alarma y nos pone en alerta lo que alcanzamos a medir o alcanzamos a percibir en el uso de sustancias que crean adicción o de sustancias ilegales o de drogas con los jóvenes, sobre todo cuando vemos crecer a nuestros hijos y decimos, híjole, es que si ahorita están las cosas como veo que están o como creo que están, imagínate cuando mi niño sea grande, ¿qué le va a tocar, no? ¿Qué te tocó a ti? Yo te pregunto, ¿cómo te fue cuando estabas en la secundaria? ¿Te ofrecieron? ¿Probaste? ¿Por qué no probaste? ¿Y si probaste, te gustó? ¿Y te gustó tanto que le seguiste? Y hoy eres un adulto que pues regularmente consume alcohol, tabaco, marihuana, porque es un secreto a voces, ¿sí? En muchos países está permitido y puedes ir a un restaurante y te dan la carta de vinos y te dan la carta también de sustancias.
En México no, en México todavía sigue siendo bajita el agua, abajo de la mesa, ¿sí? Y también por eso llama la atención cuando nos dan cifras de a qué edad empiezan a consumir los chicos, qué consumen. Pues hay muchas preguntas. Yo digo, esos son los registros que tienen las instituciones, pero ¿cuántos más están que, por supuesto, pues no van a ir a decirle, oiga, cuénteme a mí también, porque yo también desde hace 20 años fumo, yo también hago esto, etcétera? Y eso es lo que se alcanza a contar y ya es alarmante. Los hábitos, el uso, ¿no? Toda la cultura además que, bueno, pues anglosajona se ha permeado aquí en México y que vemos películas norteamericanas donde el uso o el abuso de una sustancia, de una droga como la marihuana, pues la asocias principalmente a la parte recreativa y entonces se la pasan muy bien los actores cuando sacan su cigarrito, adultos, jóvenes, en fin. Ahora está la parte también de lo que hoy está en debate en muchas partes del mundo y en México, que es el uso terapéutico de la marihuana, que no nos vamos a meter ahí porque es todo un tema. Sí, surgió además alguna nota en la semana con esta participación ciudadana a raíz de un diputado que pues puso en la mesa e impulsó una consulta para ver qué tanto se aprobaba entre la gente que fuera voluntariamente, que también, bueno, se platicó de que había quien podía ir sin credencial de elector y votar, no tenías que tener 18 años, aunque supuestamente sí lo debías de tener, los lugares y los municipios en donde se establecieron estas mesas, pues bueno, dieron un reporte, ¿no?, de lo que la gente que participó opinó. Y la mayoría dijo, sí, va por el uso terapéutico, pero no en el tema de subir el número de gramos que pueda tener una persona, de nada de que macetas en tu casa y ahora ya puedes tener muchas. Esto solo es una consulta, para que cuando oigas no digas, ¡ay, ya se legalizó, ya se aprobó! No, se está consultando y bueno, a mí me parece que una iniciativa de consulta ciudadana no es nada malo, nos deberían de consultar de muchas cosas, qué bueno que se está consultando esto. Vamos a seguir platicando de ello, pero el tema para nosotros hoy es nuestros hijos, las drogas, las adicciones y en dónde estamos parados los papás. Por eso le preguntaba al doctor, a ver, ¿qué les pasa a los chicos? ¿Cómo la consumen? ¿Dónde la consiguen? ¿Qué son los reportes que ustedes tienen que nos pueden ayudar a nosotros como padres a identificar si mi hijo está consumiendo, si ya confirmo que lo está haciendo, qué puedo hacer? Bien. ¿Cómo se aborda? Primero que nada, no encolerizarse, no llenarse de pánico, que muchas veces eso sucede. Se nos cae el mundo cuando nos damos cuenta de que nuestro retoño, nuestro hijo está o ya tiene problemas con el consumo de ese tipo de sustancias. Es un problema, claro, si ya lo detectamos, no significa que ya tenga la enfermedad. Como dijimos, se empieza probando y se continúa, se evolucionará la enfermedad si se continúa consumiendo. Eso es definitivo, si no, no se desarrolla la enfermedad. Pero es importante hacer una atención oportuna, o sea, no esperarme hasta que ya tenga problemas judiciales de salud o sanitarios por el consumo y hasta entonces tomar cartas en el asunto. Si yo tengo un adolescente, un joven o un chico que se empieza a aislar, se vuelve más rebelde, el problema es que muchas veces esa es la conducta normal de un adolescente. Sí, entonces, no puedo asumir que está consumiendo drogas. Me puedo porque acercar, se encierra en su cuarto, ¿no? Exactamente. Pero entonces me tengo que acercar a los profesionales en donde me puedan evaluar y valorar cada caso en específico. Hay zonas en donde, o centros de tratamiento que están dentro del Consejo Estatal contra las Adicciones, son los centros de atención primaria en adicciones, que dan un abordaje profesional, altamente profesional, gratuito, y que manejan tanto al adolescente, los riesgos del adolescente, los riesgos de la comunidad y a la familia. Entonces, si yo tengo la sospecha, la leve sospecha, y no he podido comprobar de que tengamos problemas, o si lo compruebo, ¿a dónde me puedo acercar o qué puedo hacer? A lo mejor, pongo reglas y pongo más estrictas y al final de cuentas se me vuelve a salir de las manos.
Entonces, aquí la recomendación es acérquense al Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco. ¿Me permites dar un número telefónico? Por supuesto, doctor. Es el 01800 536 9444. La atención es en horarios de oficina y valga la redundancia, nuestros servicios son totalmente gratuitos. Son totalmente gratuitos. En este caso, se evalúa cada caso en especial y se le da una guía bueno, se le hace un diagnóstico y una guía de tratamiento dependiendo cada caso. Lo más grave que tal vez que podemos hacer es que si detectamos que nuestro hijo o nuestro muchachito ha iniciado a consumir drogas o está consumiendo drogas, lo primero que hacer es encerrarlo en algún centro de tratamiento o rehabilitación, que muchas veces no sabemos si está cumpliendo las normas mínimas, es lo peor que podemos hacer. La recomendación es acérquense a un lugar en donde les puedan dar información completa, concreta, sencilla y entendible para cada caso, evaluando cada caso. Tenemos 21 centros de atención primaria en abordaje en las adicciones en el estado de Jalisco. Son 6 que están aquí en zona metropolitana y el resto están en la zona conurbada. Si tienen una necesidad para alcohol, para tabaco, para marihuana o para cualquier otro tipo de droga, no duden de llamar al 01800 536 9444 y tengan la seguridad que van a ser bien atendidos y los van a derivar, los van a canalizar en este número telefónico al CAPA o al Centro de Atención Primaria en Adicciones más cercano a su domicilio, con gente altamente entrenada en esto, en prevención, en atención de riesgos y en tratamiento. O sea, acérquense y tendrán una muy buena respuesta. Lo interesante es que no solo es como en muchos otros casos, voy y llevo a mi sobrino, a mi nieta, voy y llevo a mi hijo y lo dejo, sino es yo como padre me involucro. No, es importante que se involucre el padre yo de familia. Llego por supuesto. y también se trata de tomar la conferencia, de ir al taller, de entender y muchas veces tomar empaparme. El tratamiento los papás, porque a veces los papás somos los que fortalecemos que el menor consuma. Eso va a ser tema de un programa entonces, sí, claro, doctor. Claro. O sea, la misma familia puede ser que esté proclive para que uno o más miembros de la familia puedan consumir X o Y sustancia. Entonces es importante que la familia se dé cuenta. A ver, denos un ejemplo, riesgos, doctor, de cómo podría ser que la familia estaría contribuyendo a que uno de los miembros, hablando de los chicos, vaya a consumir. Ejemplo, que posiblemente alguno de los, ejemplos hay muchos, voy a poner solo uno. Tantos que hemos habido. Ejemplo, que uno de los menores de los que esté consumiendo sea un poquito más abierto, aparentemente más trabajador, que tenga otro tipo de expectativa, y en el caso del menor frecuentemente lo estén comparando con ese nuevo. Los papás tal vez no saben que ese está usando marihuana y el jovencito sí. Y si me están comparando y me lo idolatrizan y me dicen que es mejor que yo, bueno, pues empiezo a consumir. Entonces, ese es un factor. Otro de los factores es que muchas veces la dinámica familiar que no está completamente sólida o con conductas incongruentes, ¿sí? Generalmente se va a romper el hilo, como dicen, por el lado más delgado, y muchas veces son los miembros de la familia. Otro de los factores es de que si ya consumo, yo como padre de familia intento que no se den cuenta de que mi hijo lo hace o de que mi hijo no está trabajando, y le doy yo cobija. No digo que los echen a la calle, pero le doy cobija, casa, dinero. Le facilitas continuar con esa adicción. Y además le cuido a los hijos, le lavo la ropa, le hago de comer, y ya tiene más de 18 años. Ya son familias codependientes, claro, entonces. A eso me refiero. Entonces muchas veces el familiar dice, ¿cómo que yo estaba dando esta oportunidad para que mi hijo siguiera consumiendo? Sí, pero mientras no lo hagamos consciente, el problema va a seguir. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya dado esta orientación. Luis Javier Robles Arellano, médico pediatra y coordinador del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco. Gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias. Siempre un placer compartir los micrófonos contigo. Gracias, doctor. Gracias a Toño Oregel en controles de audio por toda la semana y su trabajo extraordinario. A Rosy Muñoz en la producción de este programa. A Brenda Tapia y a Jessica, que estuvieron pues descansando en los teléfonos. También, por supuesto, César Paz, bueno, solo hoy, porque ayer sí las trajeron con muchas llamadas en la imagen. Síganos, el lunes tendremos un tema muy interesante para ustedes a las 10 de la mañana en Club de Mamás. Yo soy Claudia Caballero, les deseo un excelente fin de semana, descansen y nos seguimos por el Facebook de Club de Mamás. Sí.